Bueno, vamos a la última etapa del maratón. Una mayor maratón. Es un maratón. Bien. No, mira. Un poco como había anticipado hoy más temprano en la mañana, lo que voy a tratar de hacer ahora es algo muy esquemático que está relacionado con este tercer tema que yo pretendía frecuentar en este seminario y que no logré frecuentar. Pero voy a tratar de ir como a los núcleos duros de ese tema, que en sí mismo podría ser un tema para un seminario entero, o sea, da para hablar muchas cosas en muchas direcciones. Pero bueno, yo había pensado en relación con el hecho de que, bueno, algunos de ustedes o varios de ustedes trabajan activamente como abogados haciendo defensa pública de la justicia penal, que me parecía que era un tipo de tema que conectaba un poco con cosas que están pasando ya en Brasil o es probable que pasen en Brasil en el terreno de la justicia penal. Entonces, ese tópico está vinculado a los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina. Yo empecé a trabajar sobre esos procesos a partir un poco, en realidad, de la construcción de esta historia de las mutaciones penales en la Argentina que presenté ayer por la noche de forma detallada. Porque justamente a mediados de los 80, en el contexto de la transición a la democracia en la Argentina, se produce un primer tentativo de reforma de la justicia penal que muy brevemente comenté, que es la elaboración de un código de proceso penal para la nación, el Código Procesal Penal Nacional, en 1986, por parte de una comisión de juristas que preside un jurista de derecho procesal penal argentino llamado Julio Mayer, que es un procesalista penal muy reconocido en la Argentina, probablemente el procesalista penal más reconocido de la historia reciente de la Argentina, y que trata de lanzar un código procesal penal que busca producir una transición desde un modelo inquisitorial de justicia penal a un modelo acusatorio de justicia penal. Un modelo acusatorio de justicia penal que tiene como rasgos fundamentales la construcción de una fiscalía fuerte, que es la encargada de investigar y perseguir los delitos, y que por tanto, de una fiscalía fuerte que es la encargada de investigar y perseguir los delitos, con alto nivel de autonomía con respecto a la judicatura, que a su vez es una fiscalía que debe ser la que dirige la investigación de los delitos y cuenta con una policía auxiliar de esa fiscalía para llevar adelante esa investigación, que contempla la creación de una defensa pública también igualmente autónoma y también igualmente sólida a los fines de defender a los imputados, especialmente a los imputados que tienen bajos recursos y por tanto no pueden solventar con su bolsillo una defensa particular, que trata de construir entre defensa y acusación igualdad de armas y generar una contradicción que busca explorar el hecho en particular, la autoría de ese hecho, y busca generar espacios de argumentación sobre el tópico, el hecho delictivo que se está discutiendo, que sean espacios en donde haya igualdad de armas, fundamentalmente orales, donde la escritura pasa a un segundo plano. En el proyecto de 1986 de Julio Mayer quedan todavía resabios de escriturismo, pero que buscan reemplazarse, y donde tenemos un juez que funciona como claramente un tercero imparcial, un juez que no investiga, un juez que decide el caso, además en el marco de intercambios de carácter oral, en los que las partes presentan sus argumentos. Todo lo que comúnmente nosotros asociamos a un modelo acusatorio de justicia penal como modelo, están plasmados en este primer tentativo de reforma del Código Procesal Penal de la Nación de 1986 en la Argentina, que es un tentativo, como expliqué ayer, que fracasa, porque por distintas razones de carácter político y por la fuerte oposición del Poder Judicial, federal o nacional en la Argentina, ante este tentativo de reforma, ese tentativo de reforma fracasa. Sin embargo, este fracaso es un fracaso bastante exitoso, es raro decir esto, pero digamos,
es un fracaso que, sin embargo, dispara la búsqueda de la reforma de la justicia penal en América Latina. En 1989, este mismo grupo de juristas involucrados en el tentativo de reforma de la justicia penal en la Argentina, que fracasa, crea lo que se llama el INESIP, el Instituto Nacional de Estudios y Ciencias Penales, una organización no gubernamental en la Argentina, que se da como principal tarea, pese a su título, Instituto Nacional de Estudios y Ciencias Penales, se da como principal tarea la reforma de la justicia penal. Y promueve entonces a partir de ese momento las discusiones sobre la reforma de la justicia penal en la Argentina, en un país federal como Brasil, pero donde hay 24 códigos de proceso penal, no un solo código de proceso penal. Entonces empieza a trabajar en distintas jurisdicciones de la Argentina, promoviendo el debate sobre la reforma procesal penal, pero también fuera de la Argentina. Especialmente esto se va a trasladar, se va a dar en el escenario de Guatemala post acuerdos de paz, con la sanción en 1992 del Código de Proceso Penal guatemalteco, que es el primer código de proceso penal que rescata la experiencia del Código Mayer. De hecho, es un código que tiene muchos componentes parecidos al Código Mayer. Impone en marcha un proceso de reforma de la justicia penal bastante radical en Guatemala hacia la construcción de un modelo acusatorio. A partir de ahí en adelante, sin parar, en distintas jurisdicciones de América Latina se ponen en marcha iniciativas de esta índole. Hay un trabajo muy interesante de un colega y amigo que enseña en la Universidad de California en Los Ángeles, que se llama Máximo Langer, que es también argentino, que escribió un trabajo muy interesante sobre este proceso de difusión de la reforma de la justicia penal en América Latina. La tesis de Máximo es que para poder entender especialmente la primera etapa de esta difusión de la reforma de la justicia penal, es indispensable entender cómo se construye una red de promoción de esa reforma compuesta por expertos, activistas y funcionarios judiciales, que construye un consenso sobre en qué deben consistir las reformas, un consenso de carácter general. Luego puede haber debates específicos sobre tópicos específicos, pero un consenso de carácter general sobre en qué deben consistir las reformas, y promueve la producción de esas reformas, primero ante que nada reformas legales, pero no solamente reformas legales, sino también reformas organizativas y prácticas en la justicia penal. Por ejemplo, la creación de nuevas instituciones dedicadas a la acusación y la defensa, la creación de defensas públicas como instituciones autónomas, no dependientes del Poder Judicial, se transforma, por ejemplo, en un tópico crucial en este lenguaje de la reforma. Pues no solamente se trata de crear leyes, se trata de crear organizaciones y de crear prácticas. En la tesis del texto de Máximo, que es muy interesante, que construyó a partir de entrevistas con reformadores, con miembros de esta red, de activistas, académicos y operadores de la justicia penal a lo largo y lo ancho de América Latina, que se involucraron activamente en los procesos de reforma, en su diseño y en su implementación. Máximo trata de insistir en cómo existe una dinámica de difusión desde la periferia. O sea, una idea de cómo desde la periferia, en términos globales, se construye una dinámica de difusión y de transfer, de policy transfer, de transferencia de ideas acerca de la reforma, pero también de prácticas de la reforma, que conecta distintos escenarios de América Latina. Un proceso de difusión desde la periferia que tiene en su origen como grupo promotor a este grupo de juristas argentinos que en la década del 80 lanzan la iniciativa de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación en 1986. Juristas como Julio Mayer, Alberto Binder, organizaciones como el INESIP. Entonces, lo que trata de mostrar Máximo en este artículo muy interesante que se llama Revolución en el Proceso Penal en América Latina, es un texto que está disponible online en varios lugares, es que
a ese proceso de difusión desde la periferia o desde el sur, sobre todo a partir de mediados de los años 90, se le agrega, se le adiciona la construcción de una agenda de la reforma de la justicia penal por parte del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, especialmente de USA, de la Organización de Cooperación Internacional del Gobierno Federal, pero también del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, cuando estos procesos de reforma ya están en marcha, el gobierno federal de los Estados Unidos empieza a decir: es preciso apoyar estos procesos de reforma de la justicia penal para consolidar el Estado de Derecho en las recientes democracias latinoamericanas. Entonces empieza a producirse una superposición de una dinámica, ahora sí claramente norte-sur, de impulso de la reforma de la justicia penal. Se encuentran, por tanto, en estos procesos actores de carácter distinto, actores que tienen características diferentes, que provienen de lugares diferentes, pero que coinciden estratégicamente en la búsqueda de la reforma de la justicia penal, y además coinciden en algunos puntos, no en todo, pero en algunos puntos sobre cómo debería ser esa reforma, ¿no? Por ejemplo, la referencia general al modelo acusatorio como fuente de legitimación en qué debe consistir la reforma de la justicia penal está presente tanto en los actores que se ocupan de difundir la idea de la reforma desde la periferia, como en los actores que se ocupan de difundir la idea de la reforma desde el centro. Es un tipo de lenguaje que comparten los oficiales de USA o del Departamento de Estado de los Estados Unidos con estos juristas y activistas y operadores de los países latinoamericanos que van configurando esta red de promoción de la reforma. Una red que es terriblemente activista, ¿no? Esto es muy importante de señalar, ¿no? Hay muchos de estos juristas, sobre todo, que se vuelven verdaderos activistas de la reforma, se vuelven reformadores en sentido estricto, ¿no? Tal vez el paradigma de esa figura es un jurista argentino muy importante en todos los procesos de reforma de la región. Prácticamente no hay proceso de reforma en el que no haya participado de algún modo, que es Alberto Wilder, que ha escrito mucho sobre derecho procesal penal, además es profesor de derecho procesal penal de la Universidad de Buenos Aires, pero Alberto encarna tal vez el modelo del reformador, el tipo que ha entregado una parte importante de su vida a esos procesos de reforma, militando activamente la reforma, participando activamente en esos procesos a lo largo y a lo ancho de América Latina. De hecho, Alberto cumplió un rol medular en la reforma guatemalteca, es como el gran ideólogo de la reforma guatemalteca, que es el primer proceso de reforma exitoso, entre comillas, en términos de que se logran transformar los textos legales y se logran crear las nuevas instituciones de la justicia penal y se las ponen en marcha. Esto ha ido creciendo de un modo extraordinario y cada vez son más las jurisdicciones de América Latina en donde se han venido dando procesos de reforma de la justicia penal que se describen como el pasaje de un modelo inquisitorial a un modelo acusatorio. Este tipo de lenguaje implica la existencia de estos dos conceptos, el modelo inquisitorial y el modelo acusatorio. Y se describe ese pasaje como una transición histórica de un tipo de justicia penal a la otra. Un tipo de reforma que ahora cada vez más encuentra actores, como decíamos, de carácter distinto, locales y extranjeros, actores latinoamericanos, pero también actores estadounidenses, y que va a encontrar en la construcción del CEJA, del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, como una institución de la Organización de Estados Americanos, un momento fundamental de un salto cualitativo en la promoción de la reforma de la justicia penal. CEJA es hoy el gran promotor de la reforma de la justicia penal y es quien le ha dado a esas reformas toda una serie de características peculiares, sobre lo que voy a volver. Pero lo que es interesante en este primer plano, y era un punto que a mí me hubiera gustado discutir en forma mucho más detallada, diciendo referencia en forma mucho más detallada del proceso de reforma de lo que estoy haciendo ahora, que nos tenemos que ir a las 2 porque nos echan del aula. Hay allí una interesante mezcla entre lo que podría ser una tesis de americanización y por tanto de típico ejemplo de transferencia
de técnicas de intervención en materia penal propias del norte global, en particular de los Estados Unidos, hacia el sur global, con esta otra, de algún modo, fuente endógena, no exógena, sino endógena en los países de América Latina, que busca construir reformas de la justicia penal como parte de la agenda de la democratización. Esto es muy importante. En la década del 80, la promoción de la reforma de la justicia penal hacia un modelo acusatorio es una reforma que se justifica en términos de democratización. Es preciso construir una justicia penal de la democracia. Una justicia penal de la democracia no puede ser una justicia penal secreta, escrita. No puede ser una justicia penal donde quien investiga juzga, no la figura del juez de instrucción. Una justicia penal de la democracia tiene que ser una justicia penal transparente, una justicia penal donde quien investiga y acusa no sea el mismo que quien juzga. Una justicia penal de la democracia tiene que tener imputados que sean defendidos adecuadamente, y tenemos que tener una organización estatal que se dedique a esa defensa, que sea autónoma, que sea independiente, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de elementos discursivos que conectan la reforma de la justicia penal con la democratización en la década del 80, en esa fuente endógena de los procesos de reforma. Cuando esa fuente endógena se encuentra con esta fuente exógena, que es toda una línea de política para América Latina del gobierno federal de los Estados Unidos en materia de justicia penal, el tópico de la democratización también se enfatiza, pero se introducen fuertes argumentos en torno a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia. Esto no quiere decir que en los años 80, en los textos, en las intervenciones de esta red de reformadores, el tópico de la eficacia y la eficiencia no esté presente, pero tiene un lugar marginal. En cambio, las retóricas que empiezan a lanzarse en los años 90, desde el norte hacia el sur, en esta fuente exógena de los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina, el tópico de la eficiencia y la eficacia empieza a crecer en fuerza. La nueva justicia penal tiene que ser una justicia penal democrática, pero además tiene que ser una justicia penal eficaz y eficiente, porque si no es eficaz y eficiente, no es justicia. Entonces, este tipo de tópico de la eficacia y la eficiencia deriva en toda una serie de reflexiones sobre cómo logramos una justicia penal eficaz y eficiente. Y por tanto el nacimiento de ciertas propuestas que son ajenas a la agenda originaria de la justicia penal, de la reforma de la justicia penal de los años 80, que contenía el tópico de la eficacia y la eficiencia, pero no lo desplegaba muy fuertemente como un mecanismo de justificación de la reforma de la justicia penal. Para decirlo de algún modo, la fuente endógena, en particular durante los años 80 del proceso de reforma de la justicia penal, es una fuente que tiene un alma garantista. Son intelectuales que participan de la tradición liberal en el pensamiento sobre el derecho penal, que provienen del mundo del derecho y tratan de construir una justicia penal democrática, una justicia penal que respete los derechos y las garantías de los individuos, una justicia penal que además use del poder de castigar moderadamente. En cambio, cuando empieza a crecer la participación y la intervención del gobierno federal de los Estados Unidos y sus distintos agentes e iniciativas en los procesos de reforma de la justicia penal, cada vez empieza a ponerse más en el centro de la escena la búsqueda de la justicia eficaz y eficiente. Un alma managerialista. El alma garantista, el alma managerialista. En este encuentro entre actores endógenos y actores exógenos, los procesos de reforma penal, de reforma de la justicia penal, se vuelven procesos híbridos, en donde están presentes el alma garantista y el alma managerialista, en dosis diversas, en procesos distintos. Es difícil construir una generalización. Pero además, las dosis del alma garantista y del alma managerialista cambian a lo largo del tiempo. Entonces, procesos de reforma de la justicia penal que se iniciaron con un fuerte predominio del alma garantista van a observar a lo largo de su funcionamiento, de su proceso de implementación, la introducción cada vez más fuerte del alma managerialista
Y esto se plasma en reformas concretas, reformas de la reforma, que por lo general están inspiradas en ese alma managerial. Entonces es un caso interesantísimo el de los procesos de reforma de la justicia penal, tanto de transferencia del norte al sur, como también de mutación de lo que se transfiere. Volviendo a nuestro primer día de reunión, es un ejemplo perfecto de cómo hay toda una serie de esfuerzos de actores que buscan transferir desde el norte hacia el sur unas formas de intervenir en ese campo que es la justicia penal, y al mismo tiempo los actores del sur introducen modificaciones a eso que se está transfiriendo. En el trabajo de Máximo Langer, que es un trabajo que ha sido muy relevante para justamente poner límite a una interpretación de los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina como mera americanización. El trabajo de Máximo ha sido muy importante en mostrar esa otra dimensión, que en la lectura de la americanización de la justicia penal aparecía de algún modo posturada o oscurecida. Sin embargo, también hay un reconocimiento en ese mismo trabajo de que el peso de las agencias estatales federales de los Estados Unidos ha ido creciendo a medida que esta dinámica del proceso de reforma de la justicia penal ha ido avanzando, atravesando las fronteras nacionales en América Latina. Y especialmente desde la creación del CEJA, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, ese crecimiento de la influencia estadounidense se ha hecho muy marcado. Porque el CEJA, si se quiere, desde su mismo nacimiento, ha implicado el darle relevancia a los discursos y a las propuestas generadas en el norte global, al alma managerialista, por decirlo. Ese alma managerialista y ese alma garantista, también Langer un poco trata de mostrar que está conectado a influencias de distintas fuentes intelectuales. Y esto también es algo interesante. Muchas veces, sobre todo en los textos que han avanzado una tesis de la americanización de la justicia penal para leer los procesos de reforma de la justicia penal, se considera que el pasaje hacia un modelo acusatorio ha sido inspirado fundamentalmente por el modelo de proceso penal estadounidense. Y esto pierde de vista un elemento que es crucial y que Langer resalta, que es que los juristas que configuraron inicialmente esta red de promoción de la justicia penal en la Argentina no hablaban inglés. Y de hecho no le tenían mucha simpatía a los Estados Unidos de América. Y no tenían ningún vínculo con la tradición jurídica norteamericana. Máximo es un buen intelectual para decir eso, porque él se formó con esos juristas. Antes de vivir y trabajar en los Estados Unidos, en la Argentina, él se formó con Julio Mayer, con Alberto Winter. Entonces conoce muy de cerca esa tradición intelectual. Esos juristas se formaron en Alemania y en vínculo con la tradición jurídica alemana. El modelo del Código Procesal Penal que para la Argentina redactó Julio Mayer en 1986 era la Ordenanza Procesal Penal Alemana. Que es cierto que es una ordenanza procesal que rescata elementos del modelo de proceso penal estadounidense, pero también interviene produciendo modificaciones drásticas y radicales en ese modelo. Voy a tratar de volver sobre eso 13 y 11 cuando toquemos otro tema concreto que me interesaría por lo menos presentar así. Pero el modelo de proceso penal alemán, pese a ser influenciado por el modelo de proceso penal estadounidense, tiene una serie de rasgos peculiares. Y buena parte de los códigos de proceso penal que se sancionan en el proceso de reforma de la justicia penal en América Latina en una primera instancia, otra cosa es que luego esos códigos se reformen, la reforma de la reforma. Pero cuando se sancionan, tienen muchos de esos rasgos peculiares del proceso penal alemán.
Esto, por ejemplo, se manifiesta en tal vez el tema del que vamos a hablar, por ejemplo, que vamos a hablar de muchos otros, que son los mecanismos de evitamiento del juicio. Como ustedes saben, en el proceso penal estadounidense, como antes que en el proceso penal estadounidense, en el proceso penal británico, existen mecanismos de evitamiento del juicio que son muy importantes y tienen mucho nivel de difusión en las prácticas concretas de la justicia penal. El plea bargain, una negociación entre acusación y defensa que permite que el imputado se declare culpable, acepte la responsabilidad por el hecho delictivo y a partir de allí se le imponga una respuesta de la justicia penal que puede ser una pena o no. Podría ser, por ejemplo, una probation, pero que en líneas generales es visualizada como un tipo de respuesta penal más benévola que la respuesta penal que por lo menos el fiscal trataría de buscar si el caso llegaría a juicio. Entonces el plea bargaining en la tradición jurídica estadounidense tiene manifestaciones distintas en distintos estados. También los Estados Unidos es un estado federal y también los regímenes procesales varían en cada estado. No hay un régimen procesal federal, o mejor dicho, hay un régimen procesal federal para la jurisdicción federal. Pero en líneas generales el plea bargaining tiene un campo de aplicación amplísimo en los Estados Unidos. Y ese campo de aplicación implica poderes de negociación también amplísimos. En general, aquí hay algunas excepciones en algunos estados, este campo de negociación amplísimo le da un poder extraordinario al fiscal. Ese poder extraordinario al fiscal se compone no solamente en la capacidad de negociar la respuesta penal para el caso, que tiene obviamente, que es tal vez la dimensión más visible y evidente, sino también en la capacidad de negociar la definición del caso. El caso puede ser definido de maneras distintas, independientemente del hecho real. Esto es extraordinariamente importante si pensamos en las fundaciones del proceso penal moderno. El proceso penal moderno se construyó desde la Baja Edad Media en adelante, en el contexto europeo, como un método sistemático de averiguación de la verdad sobre un hecho real, un hecho que aconteció en un tiempo, en un lugar dado, que tuvo unos protagonistas. El plea bargaining introduce un desplazamiento de esa búsqueda de la verdad sobre el hecho real, el hecho histórico, porque permite que fiscal y defensor acuerden definir el hecho de un modo distinto a lo que el hecho efectivamente fue. Si lo pensamos un poco, tiene un nivel de radicalidad extraordinario. Implica decir que el hecho A que aconteció va a generar un juzgamiento X, pero ese juzgamiento X no es por el hecho A, sino que es por el hecho B, que no aconteció. Entonces, se va a hacer justicia con respecto a algo que no sucedió. Pero esa justicia se va a hacer con respecto a un individuo que sí hizo algo que estaba mal. Pero lo que hizo no es aquello por lo que lo vamos a hacer responsable y lo vamos a sancionar. Es alucinante como dinámica de mutación del proceso penal. Es desplazar esa legitimación fundamental del proceso penal moderno de averiguación de la verdad sobre un hecho real y un hecho histórico, colocarla en los márgenes y darle además al fiscal un poder de negociación que es extraordinario. El fiscal puede cambiar la calificación del hecho a piacere, como quiera, en el marco de esa negociación, y ese cambio en la calificación del hecho implica en definitiva un poder inconmensurable, extraordinario. El otro elemento que configura ese poder del fiscal extraordinario es el hecho de que cuando el fiscal y el defensor acuerdan la calificación del hecho y la respuesta penal para el caso, le presentan ese acuerdo a un juez. Y el juez tiene un rol extraordinariamente pasivo en la construcción de la respuesta penal. ¿Por qué? Porque el juez no puede alterar el acuerdo, y también hay variaciones entre los distintos
los estados de los Estados Unidos, pero en líneas generales la causal de alteración del acuerdo es la flagrante ilegalidad. Es una especie de cláusula muy general. ¿Qué sería la flagrante ilegalidad? Si el plea bargaining puede ser juzgar a alguien, puede ser decidir un caso haciendo la ficción de que el caso es distinto al caso que efectivamente fue. ¿Qué querría decir la flagrante ilegalidad una vez que el fiscal puede hacer eso en la negociación? Entonces eso hace que los jueces tengan en general una posición pasiva. No revisen los acuerdos, los homologuen. Jueguen como homologadores. El plea bargaining amplio o amplísimo, aquí hay jurisdicciones en los Estados Unidos donde hay ciertos límites. Por lo general esos límites están ligados al tipo de pena que se le impone al caso. Pero los límites, cuando existen, son para casos extraordinariamente graves. Eso quiere decir que la esfera de aplicación del plea bargaining en general en los Estados Unidos es amplísima. No en todas las jurisdicciones es completa, pero es amplísima. La otra característica fundamental de la negociación es que el fiscal no tiene obligación de mostrarle nada al defensor ni al imputado. Es decir, el fiscal le puede decir al defensor y al imputado lo que tenga ganas. Es cierto que no debería mentir. Por ejemplo, el fiscal no debería decirle al imputado y al defensor: tengo una videoregistración, una videograbación que ve cómo le estás empuñando el arma de fuego y le estás apuntando al dueño de la panadería cuando lo estás asaltando. Y se ve tu cara nítidamente. Y la voy a presentar en el juicio como prueba. No le podría decir eso si no tiene la videograbación. De hecho, hay casos judiciales sobre faltas éticas de los fiscales porque dijeron cosas en la negociación que son falsas, que luego los defensores que no aceptaron la negociación prueban que esas cosas no existían y por tanto se les inicia procedimientos de carácter administrativo, pero incluso judicial, de carácter penal a esos fiscales. Pero en realidad no hay ninguna obligación de mostrar las pruebas en la negociación, ni de decir qué pruebas son las que he recolectado. Entonces, yo fiscal puedo elegir si para la negociación es útil mostrar una prueba o puedo elegir no mostrarla. El defensor no tiene el derecho de ver mis pruebas. Esta negociación además no es pública, es una negociación reservada, que además transcurre en espacios igualmente reservados. La dimensión pública de la negociación es cuando el acuerdo ya se logró, pero no hay un espacio público en el cual se negocia. El espacio público se activa cuando el acuerdo ya se produjo. Entonces, la nota sobre la ordenanza procesal penal alemana. La ordenanza procesal penal alemana admite una especie de plea bargaining, inicialmente, cuando es sancionada, pero muy limitada, para casos muy leves. Es decir, adopta exactamente el criterio opuesto al del proceso penal estadounidense, que es: admito el plea bargaining, pero para casos muy leves, que son casos en los que claramente necesito evitar el juicio, porque se puede llegar a una solución razonable sin pasar por toda la totalidad del proceso penal, sin pasar por el juicio, porque total además van a tener respuestas penales de baja intensidad. Por ejemplo, respuestas penales que no implican privación de la libertad. ¿Se entiende? Entonces, sobre este punto podemos ver claramente cómo el hecho de que una reforma procesal penal esté inspirada en la ordenanza procesal penal alemana o en el derecho procesal penal estadounidense implica diferencias sustantivas, no diferencias menores. Por eso es crucial el argumento del Anker. La red que promueve inicialmente, endógenamente, la reforma de la justicia penal está muy influenciada por el derecho procesal penal alemán. Y ese derecho procesal penal alemán construye un modelo acusatorio
que tiene rasgos que son comunes a los del modelo acusatorio anglo-norteamericano, pero tiene rasgos que son muy diferentes. En cambio, cuando a esa red se le superpone la influencia estadounidense, esa influencia estadounidense tiene claramente una conexión con el derecho procesal penal angloamericano y con sus instituciones y sus prácticas. Entonces, en realidad, no solamente hay coincidencias, todos queremos un modelo acusatorio, sino también hay disidencias entre estos actores en esta red. Y esas disidencias tienen más o menos fuerza a lo largo del tiempo. ¿Se entendió? Entonces, tenemos un proceso de reforma que atraviesa las fronteras nacionales, que tiene un alma garantista y un alma managerial, que tiene fuertes fuentes de influencia que son diferentes, que tiene siempre una conexión con el norte global, de donde nacen ideas sobre qué hay que hacer con la justicia penal, y que se desenvuelven en forma extraordinariamente compleja a lo largo del tiempo, porque además las reformas de la justicia penal son reformas que no suceden una vez y ya, sino que es muy frecuente ver que una vez que se produce una reforma de la justicia penal hacia un modelo acusatorio, esa reforma es luego reformada, ¿no? Entonces se inicia una especie de tren de reformas que persiste a lo largo del tiempo. Entonces, una ejemplificación de esto, solo una. La Argentina, de vuelta voy a usar el ejemplo de Argentina. Como decíamos antes, en la Argentina tenemos 24 jurisdicciones con 24 códigos procesales penales diferentes. Por lo tanto, el proceso de la reforma de la justicia penal en la Argentina es un proceso terriblemente complejo y lo sigue siendo hoy, porque en algunas jurisdicciones se avanzó, en otras no, en algunas jurisdicciones se avanzó de un modo, en otras de otro. Entonces hoy en la realidad de la justicia penal argentina tenemos muchas realidades diferentes entre sí. Entonces tenemos justicias penales mixtas, es decir, justicias penales que produjeron reformas de su código procesal penal, inquisitorial, tradicional, decimonónico, y crearon mecanismos mixturados, en donde el pasaje hacia el modelo acusatorio no impide, por ejemplo, la subsistencia de prácticas escritas. Por ejemplo, de prácticas escritas fundamentalmente en la fase de la investigación preliminar. Entonces, investigación escrita en la fase preliminar, juicio oral y público.